fue impactante para todos nosotros. Impactante para todos nosotros. Entonces, el primer tema entonces es el de la Tierra, que es fácil de solucionar. El continente, nuestro subcontinente, está deshabitado. Está deshabitado. Brasil tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 2.700.000, como dije, 500.000 menos que la India. Pero para eso se necesita que haya decisión primero de hacerlo y después una enorme capacidad de organización de la gente. Y en realidad, los dirigentes en general no están muy preocupados por los temas sociales. Desgraciadamente debo reconocer que es así. Es indispensable hacerlo. Los que no lo hacen por sentimiento, que sepan, que se acuerde de lo que decía Kennedy, o que se acuerde de lo que decía Bernardo Berbisky, o en el prólogo del libro de Bernardo Berbisky. Fue una cosa por otra, por sentimiento cristiano. Por eso digo que tiene que ser una revolución humanística. Y en torno de ver cómo es esa revolución humanística, tenemos que buscar modelos, porque está todo inventado en el mundo. Menos el tema de la Tierra, ¿saben por qué no está inventado? Porque Europa la repartió en 3.000 años. ¿Qué necesidad tenían de hacer esto? 3.000 años, se fue repartiendo la Tierra, hoy prácticamente el 90% de la gente que vive en países europeos tiene la propiedad de la Tierra. En Inglaterra, como antes dije, los británicos tuvieron un sistema mucho más democrático para repartir la Tierra. Como decía antes, no hay que inventar nada. Hoy tenemos el problema, este problema de la indigencia. En países que están creciendo, si tienen indigencia es porque los gobiernos no se preocupan porque haya indigentes. No tiene que haber indigentes. No tiene que haber indigentes. Se están violando los más elementales derechos humanos. La vida misma se torna, la existencia, insoportable para la persona. Imaginen ustedes, yo lo dije siempre en reuniones en actos grandes, a veces con amigos, que cuando ven un asentamiento dice habría que pasar con los carros, esas ideas que tienen siempre algunas personas. ¿Y ustedes saben lo que es la vida? Es insoportable. ¿Qué harían cada uno de ustedes si llegan a su casa y no tienen plata para comprarles remedios a su hijo enfermo? No me conteste, pero sé lo que están pensando. ¿Qué harían si no le pueden dar de comer? ¿Qué harían? Bueno, eso que están pensando ustedes, están pensando que harían cualquier cosa. Tenemos 70 millones de sudamericanos que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y nos vamos a asombrar entonces por el crecimiento de la criminalidad. Y sobre todo acá en el Cono Sur está menos avanzado que lo que pasa en Centroamérica y lo que está pasando ya en Brasil y en Venezuela y en Colombia. Cada vez se va a poder poner peor. Por eso, cuando se proponen temas, tenemos que pensar cuánto tiempo quedará para hacer posible estas ideas. ¿Mucho? Yo no sé si mucho. Yo no sé si mucho. Si alguno cree que va a solucionar los problemas de inseguridad, con más policía, con la policía que quiere poner en capital, con más armas, está equivocado. Lo principal es la inclusión social. La injusticia social es el caldo de cultivo de la criminalidad creciente de Sudamérica. Bueno, ¿qué hacer entonces con los excluidos? El ejemplo es clarísimo. Tenemos que irnos nuevamente a Europa. Sobre todo a Inglaterra, Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene ya experiencias viejas, de los años 1700 aproximadamente, 1600, 1601, 1650, donde tuvieron grandes hambrunas y grandes olas de criminalidad. Entonces crearon el impuesto el salario de los pobres. Hoy me decía Monseñor Musto que me invitaba en una actividad que había de Tomás Moro. ¿Sabe, Monseñor, que precisamente tomaron una idea que Tomás Moro, en la utopía de Tomás Moro, en la que le dicen al obispo de Canterbury: la pena de capital no sirve, póngale plata en el bolsillo a los menesterosos y verá que habrá menos criminalidad. Pero claro, son
Estas son institutos de crisis. Supera la crisis Inglaterra, naturalmente, industrialismo, trabajo, y se pierde en la memoria de los ingleses este instituto. Pero viene la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertos. 50 millones de muertos. Salen de la Segunda Guerra Mundial, devastar Europa y nuevamente. A mí me tocó vivirlo en España en los 80. No salga de noche por la calle, mire que si va a la plaza de Cibeles le van a apuntar con una aguja hipodérmica, mire que lo van a robar, mire que hay secuestros. ¿Y cómo lo soluciona Europa? De dos maneras. Primero, se la lanzaron a producir. No importaba si de la Europa salen muy impresionados por el fenómeno soviético y salen con una economía de fuerte preponderancia estatal. Porque así sale la mayoría de los países europeos, con una economía de fortísima preponderancia estatal, deslumbrado, reitero, por el fenómeno soviético. El ejemplo más clásico es el presidente que le gana a Churchill la elección, Attlee. Lo único que no tenía precio fijo era la carne de conejo, nacionalizó los ferrocarriles. Y así todos los países tenían economías mixtas con preponderancia estatal. Pero había un país que no podía tener confianza y tener economía mixta, era Alemania. Se juntan en Friburgo, sale la economía social de mercado, y curiosamente ambos, con ideas económicas totalmente distintas, comienzan a crecer, porque tenían algo común: la idea de trabajo, de producción, de desarrollo. Y esa era la verdad. Pero claro, le había quedado esa lacra de pobres, de gente que había quedado, batallones completos de un país que quedaba en otro lugar, no podían volver. Inglaterra nuevamente retoma la idea y crea lo que se llama renta básica de asistencia, renta ciudadana. ¿Qué es esto? Ningún ciudadano inglés podía tener menos que lo que necesitaba para poder garantizarse los derechos humanos más básicos. A los 2 años Finlandia toma el mismo modelo, luego todos los demás países lo van tomando, se desploma la criminalidad en Europa. ¿Y cuál fue el argumento? El que yo antes le decía, los derechos humanos. Un continente que había tenido 50 millones de muertos, nacía en ellos la necesidad de respetar los derechos humanos básicos. Renta básica, renta de existencia, renta ciudadana. Bueno, y después inclusive llega a Estados Unidos. Curiosamente, llega por economistas liberales, que se lo llevan a Nixon. En eso se llamaba impuesto negativo. Nixon justo cuando tenía el lío del Watergate. El impuesto negativo. ¿Qué significaba ello? Todos tienen que pagar impuestos. Ahora, el que no puede pagar impuestos, hay que pagarle un impuesto para que pueda vivir. Es decir, esta idea está dando vuelta en el mundo. No crean que fue un invento mío cuando creé el plan de jefas y jefes. No voy a presumir de haber sido un invento mío. 8 meses antes de asumir la presidencia, por sendas notas en Clarín en la Nación, le pedí al presidente de la Rúa que ponga en marcha inmediatamente un programa de jefas y jefes sin ingresos, que era indispensable de hacerlo en la Argentina. No fue un invento mío. Era simplemente estos institutos de crisis que había que poner en funcionamiento. Claro que para que sean eficientes no lo podemos mantener con 150 pesos después de 5 años. Eran 150 pesos porque 150 pesos eran 9 pesos más que el límite de la indigencia. En Europa lo hicieron con el límite de la pobreza. Acá no se podría hacer, muy posiblemente, pero sí con los indigentes.